lo que está pasando en México, en Europa, sí tuvo un impacto económico, hubo un interés por parte de los mexicanos. La prensa mexicana estaba llena de información sobre la guerra, en parte porque ambos lados, los aliados y las potencias centrales, pagaron a periódicos mexicanos para difundir su versión de la guerra. Y además, en términos diplomáticos, otro tema muy interesante, la manera en que Alemania en 1917 trató de incitar a México a atacar a Estados Unidos. De todos los países de América Latina, el solo país que estaba metido en toda esta diplomacia de la guerra precisamente fue México. A fin de cuentas, el impacto fue reducido porque Carranza, a mi modo de ver muy correctamente, dijo no tenemos la idea de atacar a Estados Unidos, pero Carranza podía utilizar esta oferta alemana para tratar su difícil relación con Estados Unidos. Bien, con este guiño de Alan Knight es como comenzamos esta noche el cuaderno obispo de Jorge F. Hernández, que tiñe de morado a los autores que estuvieron en el frente de la Primera Guerra Mundial. Con eso le damos la bienvenida a nuestro querido Jorge, que está ya muy bien acompañado con Laura Barrera. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, mi querida Laura. Estoy muy agradecido con el vestuario de Canal 22. Me consiguieron este traje de Chesterton, porque como yo no voy a ir a Londres y tampoco va a Cuauhtémoc Blanco, pues por lo menos me puedo vestir como inglés. Estoy muy conmovido porque, mira, el pretexto es que salió una antología de poetas muertos. Todos ellos murieron en la Primera Guerra Mundial. Ese libro se publicó en México en 1919. Esa antología, de hecho, no existe en inglés ni en francés, pero son todos poetas franceses e ingleses que tuvieron que enlistarse y tuvieron que pelear en las trincheras. Entonces, a mí me conmueve que esta sociedad de poetas muertos haya sido reeditada. Hay una nueva edición circulando en librerías bajo el sello de DGE Equilibrista, y los lectores van a poder confirmar que aún en el lodazal y la sangre y al filo de la muerte, hay personas a las que se les ocurre escribir, bueno, se les ocurre escribir cartas de amor a la novia, claro, o se acuerdan de su casa, pero también se les ocurre escribir un poema, imagínate tú eso. O sea, celebrar, por ejemplo, una flor en medio de un campo en donde todo se convirtió en lodo y pólvora. Y muerte, sí. Y entonces, bueno, aproveché para traer otros dos libros, porque yo creo que es importante que los lectores sepan y que el auditorio sepa que la guerra se conmemoró el año pasado el centenario, pero la guerra duró 3 años, entonces todavía tenemos mucho tiempo para recordar a los muertos y capturamos imágenes. Mira, imágenes. ¿Este libro cuál esta es una novela gráfica Ajá. que está muy de moda eso y se llama Era la Guerra de las Trincheras, 14 al 18. Esto, como todas las novelas gráficas, tiene sobre todo un impacto en los jóvenes porque van a poder leerlo viendo imágenes que dosifican un poco el horror del conflicto. Es decir, tanta guerra y tanta desesperación y tanto grito, cuando son caricaturizados, parece ser que no duele tanto como las viejas películas que hay, que de veras son impresionantes. Y el otro es un libro muy ingenioso de un ilustrador que se llama Joe Sacco. No voy a poder desplegarlo todo porque mide como 18 metros, pero claro, sí, fíjate que este hombre hizo en un solo dibujo, en un acordeón, la primera batalla, la batalla del Somme. La batalla del Somme, todos creyeron que iba a ser nada más esa batalla y se acababa la guerra y ya cada quien a su casa. Pero en realidad, pues fue el principio de un horror que duró años. Y ve qué ingenio de este hombre, cómo hace la narración gráfica de la primera gran batalla de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no nos menciona los nombres de algunos escritores que estuvieron ahí? Yo también traje mi acordeón para eso, porque mira, uno de ellos es John William Streets, de los ingleses, Charles Hamilton Sorley, Alan Seeger, de los franceses, Leslie Coulson. Todos se soltaron a escribir. Los poemas que están incluidos en la antología son los que escribieron durante la guerra, vísperas de morir. Algunos de ellos eran periodistas. Y son poemas, básicamente. Sí, es pura poesía. Es pura poesía. Porque hay muchos escritores que escribieron novela, o por ejemplo, Guillaume Apollinaire, él escribía muchas cartas, hacía dibujos, en fin, caligramas. O por ejemplo, Sin novedad Stephen en el Zweig, frente, por ejemplo, que también. es la novela de un alemán.
ambos frentes tenían escritores y había corresponsales de guerra que estaban haciendo crónica. Lo interesante de esta antología es que son poetas, Maurice Bognol, Jacques de Choudon, todos tenían, digamos, cuadernillos y habían dejado más o menos dicho que así como había que entregar cartas a casa, había que ver la posibilidad de que los publicaran, si es que llegaban a morir. Y sí, fueron publicados, y esta antología se la debemos a Antonio Castro Leal, uno de los sabios del siglo pasado mexicano, que tuvo a bien publicarla en aquellas ediciones de Cultura, de la colección Cultura, y estaba ahí perdido en la noche de los tiempos hasta que ahora, con acierto, El Equilibrista sacó esta nueva edición que la recomiendo, está en librerías, las traducciones son muy buenas y pueden pues más o menos medir la temperatura de lo que puede escribir un hombre al filo de la muerte. Bueno, y este acordeón también lo recomiendo porque también es bilingüe, a pesar de que es un libro ilustrado, tiene un pequeño cuadernillo con texto, ¿no? Esto acompaña y explica lo que hizo Joe Sacco, y nada más existía en inglés, y afortunadamente este año ya salió la edición en español. Entonces también para jóvenes y para no tan jóvenes puede ser muy interesante repasar qué pasó durante esa primera batalla. Él considera como la Gran Guerra. La Gran Guerra. En esa grandeza también estribaba un poco de la ridiculez en ese primer enfrentamiento, muchos soldados llevaban uniformes de gala, llevaban plumas. Las plumas se veían desde lejos y facilitó, digamos, reventarles el cráneo. Entonces ya en las siguientes batallas ya no se preocuparon tanto por las plumas y por el terciopelo, y se empezaron a preocupar por las máscaras de gas, porque acuérdate que fue una guerra muy gaseada. Y el otro, bueno, pues es una novela gráfica que tiene la ventaja de la novela gráfica, que es que con dibujos vas imantando la atención del posible lector. Y yo soy un fan de las novelas gráficas en la medida en que de ahí surja la inquietud por leer más. Libros de historia, novelas y también poemas. Jorge, tú eres un conocedor de la historia, disfrutas mucho de la historia, lees, estás preparado en la historia. Me he visto como personaje del pasado. Pero también estás vinculado absolutamente en todo esto que tiene que ver con la literatura. Mi pregunta es esta, Jorge. ¿Existe algún movimiento, alguna tendencia previa a la Primera Guerra Mundial en Europa en términos de poesía que se refleje en esta antología de escritores y que de alguna manera marque los años subsecuentes? Estamos en un momento en donde pareciera que el siglo XIX nos estaba colocando frente a diferentes derroteros del conocimiento y la guerra empieza a trastocar todo sin dejar estas fuertes tendencias que comienzan justo a finales del XIX, ¿no? Pues tú mismo me das la clave para que mi respuesta parezca inteligente. Yo creo que quienes dicen que los antecedentes románticos o, digamos, la muerte del verso medido y la libertad del verso libre permitieron que esta camada de poetas muertos se soltaran la greña bajo los cascos, pero en realidad, dijiste la palabra exacta, la guerra trastocó absolutamente todo. Fue un conflicto que no se esperaba que fuera realmente la masacre que fue para Europa, el cambio totalmente de paradigmas para el mundo entero. Como bien dijo Alan Knight, a México le preocupaba mucho que Carranza dijera que sí le entrábamos para apoyar a los alemanes con el famoso telegrama Zimmermann. Entonces, yo creo que todo se trastocó y no hay manera de fincar un antecedente, es decir, en las trincheras, sin dormir, sin condiciones de higiene, rodeados de millones de ratas, además. Estos hombres se les ocurrió escribir un verso que no solamente es épico o celebratorio del heroísmo, sino es muy melancólico, lánguido y esperanzador. Esa es la combinación maravillosa de esta antología que la recomiendo de veras. Pero yo creo que no hay antecedentes. Bueno, ahora que veíamos estas imágenes de Sacco, de Joe Sacco, pues también tú le haces la competencia, como siempre. Sí, pero falta hacer así como un acordeón. Le falta el acordeón, pero aquí está este soldado que recuerda un poco, pues el buen soldado, este libro que escribe Harlav Hacek. No, es Ford Madox Falk. Bueno, hay uno que es el buen soldado de este autor checo. Sí, Hacek. Hacek. Sí, que ese es un poco más chaparrito. Que pues habla justo de lo que estás diciendo tú, habla de pues estos entresijos en los cuales, ¿ahí estoy bien? Ya lo vimos, de la podredumbre que hay, de los lugares, de pues toda la cloaca que significa la guerra y vivir en esas condiciones para un soldado, ¿no? Lo dibujé porque sí hay algunas fotos raras
y que llaman la atención porque un soldado te imaginas que solamente trae el fusil y lo curioso es que lleven un libro en la mano. Que también es un arma de pronto. Algo que hay que celebrar y que hay que procurar. Ojalá y siempre nos vean con un libro en la mano. Y yo cada que me inviten voy a traer algún libro en la mano. Vendrás bien armado entonces. Lo procuraré por ti. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Boymansin. Nos vemos pronto, Jorge.